Me imagino que tú debes de haber escuchado de Ron Wyatt, ese Ah, sí. arqueólogo adventista, donde efectivamente, bueno, él tiene muchos descubrimientos arqueológicos y entre ellos, bueno, el más destacado justamente es que él creo que llegó a unos metros del Arca del Pacto, donde él, Ujú. bueno, relata toda esa historia. Entonces, bueno, no sé cuál es tu opinión respecto a eso, qué piensas respecto a ese tema. Eso nomás quería preguntarte, mi estimado Per- Oscar. perfecto. Ok. Usemos con Rob Wyatt el análisis histórico o el método histórico al respecto, ¿ok? Yo te voy a contar mi experiencia personal con Rob Wyatt, ¿ok? En la época de que todavía existían los tapes, los cassettes de vídeo, ¿ok? Alguien me pasó eso. Y justamente era también en mi época más farisaica, más sectaria, etcétera. Entonces, wow, es una confirmación. Es como que dentro de la arqueología hay una motivación, podríamos decir, eh, fundamentalista cristiana de, de corroborar, de certificar que lo que la Biblia dice es verdad. Entonces hay que buscar una u otra cosa, ¿no? Es como, por ejemplo, lo de las piedras del Sinaí, que se me ha olvidado mencionar. Está la piedra Sinaí 300, no sé si es la 361 o 362, y hay otra piedra que la han nombrado, o sea, como muestra arqueológica, piedra Sinaí 300 y pico, o lo que sea, cual sea que sean los números, ¿no? Entonces, se encuentran, ¡pum!, automáticamente, rapidito, y ya hay una publicación de un cristiano fundamentalista, arqueólogo, fundamentalista, etcétera, etcétera, y hace la traducción. La traducción. Y en la traducción pone Moisés. ¿Ok? La traducción pone Moisés. Y publica un libro y se vende y se reparte por las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Esto corrobora lo que se nos ha dicho. Bueno, en el tiempo en el que a la academia de gente que sigue el método histórico, a los traductores de lenguas antiguas, etcétera, les da tiempo, digamos, a analizarlo un poquitito, bueno, la palabra Moisés ni siquiera aparece. Ni siquiera aparece en la Sinaí 600 no sé cuánto y la Sinaí 300. La palabra Moisés no aparece. No solo que la palabra Moisés no aparece, sino que todo el texto es para la alabanza a una imagen femenina de un dios, de una diosa en este caso, egipcia, que hace el papel también de faraón. Y por nombre, etcétera, etcétera. O sea, es como, por ejemplo, he encontrado esto, nadie entiende lo que dice porque es todo en una lengua muy tipo jeroglífica, etcétera, etcétera. ¡Pum! Y se inventa un Moisés. Y se vendieron de esto muchos, muchos libros. Esto no es Rob Wyatt en particular, pero se vendieron muchos libros. Esto con las famosas piedras Sinaí 600 no sé cuánto y Sinaí 300 y cuánto, que ahora ha sido ya debancado. Ha sido debancado, pero claro, ese librito todavía está en las librerías privadas de las casas de muchos cristianos, de muchos bautistas en Estados Unidos, etcétera, y evangélicos que dicen, esto me lo corrobora. Cuando fue un fraude totalmente. A mí eso me revuelve por dentro, porque una de las bases morales del cristianismo es la honestidad. O sea, ya después de la honestidad empezamos a hablar de doctrina, pero primero tienes que ser honesto. No puedes estar, o sea, no, es como pues eso, hacerte rico con el evangelio o algo así. O sea, hay contradicciones, ¿no? Entonces, ¿por qué engañar en reportes? ¿Entiendes? ¿Por qué engañar en reportes? Bueno, Rob Wyatt. Yo recibo este vídeo, pero yo estoy en ese estado de mente en el cual, bueno, para mí es colaboración. En el Monte Ararat se ha encontrado una fosilización de madera y tal, que es el Arca de Noé. Fantástico! Ahí está, el Monte Ararat, ¿Qué encuentra también Rob Wyatt? Encuentra el homenaje que hace Salomón a un lado de la península de Sinaí y al otro lado de la península de Sinaí encuentra el otro pilar. Encuentra los dos pilares y con la inscripción por aquí fue el paso del Mar Rojo. ¿Qué encuentra también? Encuentra también ruedas de carro egipcios en esa zona de paso. ¿Qué encuentra?
¿Qué encuentra también? Encuentra precisamente la mujer de Lot, la hecha sal, la encuentra también Rob Wire. Pero evidentemente, como tú bien dices, lo más asombroso es que entra en una cueva en Israel y encuentra el arca. Encuentra el arca. Es una cueva que es muy difícil de entrar. Ahí están los dos querubines del arca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fantástico. Pero no solo eso, sino que Rob Wyatt toma una muestra, porque hay como una especie de mancha sobre el arca. Entonces toma una muestra y se da cuenta que que es sangre. Entonces lo lleva a analizar. Entonces esta sangre es analizada. ¿Ok? Esto los estoy explicando todo lo que aparece en los descubrimientos de Rob Wyatt. ¿Ok? Una, eh, ¿qué era él? Él era no sé si era enfermero, puede ser, creo que era enfermero, pero su hobby era la arqueología. Puede que esté equivocado con lo de enfermería, pero creo que era enfermero. Y su hobby era la arqueología y dedicó su vida a buscar y a confirmar la Biblia. Básicamente es eso. Vamos a confirmar la Biblia. Hay que confirmar la Biblia. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él analiza esta sangre que está sobre el arca que él ha encontrado en Jerusalén, que según él es precisamente donde la enterró el profeta Jeremías cuando veía que Nabucodonosor venía, esa arca está justo por debajo, donde hay una grieta, donde cuando tú estás encima de esa grieta, que estás en la superficie, estás en el punto de Golgotha o donde fue crucificado Jesús. Por lo tanto, cuando analiza esta sangre, se da cuenta que esa sangre solo tiene cromosoma X, perdón, cromosoma Y, que es cromosoma de varón, y no tiene cromosoma X, que es el que está dado por la madre. Por lo tanto, confirma el nacimiento virginal por virgen, no por virgen, porque no tiene cromosoma de madre, sino que la madre, básicamente, María, solo es una incubadora y por eso solo tiene el cromosoma X de varón y el otro cromosoma inexistente, que será el cromosoma divino. ¡Wow! Increíble, increíble. Es tan increíble que no es verdad. Entonces, ¿por qué digo que no es verdad? Yo llego a esta zona de aquí en el 2010. Llego desencantado. ¿Ok? Llego desencantado en el 2000. Bueno, cuando digo 2010, estoy diciendo 2010 prácticamente exacto. O sea, mi esposa llega 2 semanas antes, en las primeras semanas de enero, y yo llego una semana después, perdón, que yo tenía un proyecto que tenía que acabar. Una semana después, tercera semana de enero 2010, llegamos a esta zona. Llego desencantado, es donde empezamos precisamente a replantearnos, a ver, aquí hay algo que no está, este fanatismo, aquí hay algo que nos está robando el gozo, nos está robando la ilusión y nos está robando el hecho de ser seres humanos que aman a otros seres humanos y que cuidan de otros seres humanos sin mirar el color de piel, la etnicidad o nada de eso. ¿Ok? Entonces, regresamos, digamos, a lo que yo llamo pues una cristianidad práctica del maestro de Galilea, ¿ok? Donde el samaritano es el ejemplo a seguir. El buen samaritano es el ejemplo a seguir que nos ha dado nuestro maestro para seguir. Bien, entonces nos hacemos amigos en en esta zona y conocemos a nuestra amiga Cristina. Cristina es polaca, ha emigrado a Australia, eh, vive sola en una granjita cerca de nosotros y ella, bueno, estamos hablando de una u otra cosa, etcétera, y de repente, un día, nos dice que ella, por unos cuantos años, ha sido la secretaria de Rob Wild. Y digo, ¿cómo? ¿Y eso? ¿Y eso de dónde ha salido? Así por así, o sea, estamos aquí perdidos al sur de Australia, cerca de la Antártica, en el frío de tal, y la vecina prácticamente, bueno, la vecina que estaba a 5 kilómetros de nosotros, la secretaria de Rob Wild. Dice, sí, bueno, él en uno de sus tours vino a Australia y vino a Melbourne. Y luego vino a esta zona de aquí, a las iglesias de esta zona. Y se quedó en mi casa. Se quedó en mi casa, o sea, predicadores itinerantes, esto es lo que van haciendo, ¿no? Van predicando lugares y se van quedando en casas de miembros de iglesia, etcétera, se quedó en la casa.
Y el hombre tenía una labia tremenda, o sea, hablaba, 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 y dice, no paraba de hablar, no paraba de hablar, y tenía una pasión, me decía, una pasión tremenda. Y yo sentía por aquel entonces la necesidad de servir a Dios. Entonces me ofrecí, porque yo le veía que dentro de esa pasión había un nivel administrativo y ella había trabajado de administrativa. ¿Viste estas personas que son muy administrativas, que son muy ordenaditas, que tal? Y se estresaba porque tenía papeles por todos los lados, tenía tal. Y los documentos, las carpetas que tenían, estaba con papeles por todos los lados, nada estaba ordenado. Entonces ella se ofreció. Y se ofreció pues como se ofrece una persona con esa mentalidad. Se ofreció a trabajar inmensa cantidad de horas con un esfuerzo económico por su parte y evidentemente gratuito. Porque si encima te va a pagar un siervo del Señor por tu trabajo, pues es como que le estás robando a Dios. Entonces gratuito. Metió horas como una salvaje. Lo acompañó por todo el tour australiano y lo acompañó por un tour en Europa que ella tuvo también, donde él estuvo en lugares europeos. No sé si estuvo en Polonia o lo que sea, pero sé que en ciertos momentos, no sé si fue en Polonia o en Hungría o lo que sea, ella le sirvió también de traductora. Am, y le digo, oye, me estoy súper interesado, Cristina. Por cierto, ya era una señora mayor, una señora que chocha es abuela en polaco, o sea, era la chocha de mis hijos, porque mis hijos no tenían las abuelas aquí. Entonces era la chocha Cristina, o sea, que nos quería mucho. Y le digo, ¿y por qué lo dejaste? "Oh, es que lo dejé porque era todo mentira". Digo, ¿cómo? Era todo mentira, Oscar. Pero lo más scary, ella diría, ¿no? Lo que más miedo me daba es que el tipo se lo creía. O sea, o se lo creía o nos estaba engañando a todos de que se lo creía. Pero el tipo se lo creía. Y digo, ¿a qué te refieres? No había ningún tipo de prueba. Ningún tipo de prueba. Ella trató de buscar los análisis de esa sangre que nadie más ha podido tomar. Trató de buscar las fotos del arca. Porque según Rob Wyatt, él sacó muchas fotos del arca. ¿Cuántas fotos del arca han sido publicadas? Ninguna. Estoy hablando del arca en Jerusalén. ¿Ok? Ninguna. ¿Cuántos laboratorios independientes han tenido acceso a esa sangre? Ninguno. Bueno, el laboratorio que tuvo acceso a esa sangre, tal vez, ese documento tampoco existe. Tampoco existe, donde solo hay la X, la Y y no hay X, etc. Ese documento tampoco existe. E existe un documento en el cual se dice que existe. Pero el documento que existe no está. O que lo dice no está. Está el que dice que existe. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están los pilares? Los pilares no están. Porque claro, Rob Wyatt dice, hay un pilar en un lado de la península de Sinaí y en el otro lado de la península de Sinaí que fueron los que puso Salomón. Entonces, claro, perfecto. Entonces, encontró un hueso que no sé de dónde sacaba el hueso, que había el ADN de ese hueso en el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé si lo unía con los egipcios o con algún tipo, algo con ese hueso. No sé, un hueso. Ok, dalo a un laboratorio independiente a lo que tú me estás diciendo para que lo corrobore. No existe, no había ningún reporte. Y ella se empezó a dar cuenta de lo siguiente, la expresión que he usado durante el estudio. Él lo cortaba, él lo cocinaba y él se lo comía. No hay foto del arca, no hay foto de los pilares, no hay foto de las ruedas que él no haya sacado. Porque él te pone ahí una rueda. Pero luego dice, ¿dónde la encontraste? La encontré en tal y tal lugar. Bueno, pues yo voy a ir con mi cámara a sacarla también. No lo encuentro. Ah, pues las corrientes se la habrán llevado. Qué casualidad las corrientes se lo llevaron. Las pilares se habrán caído. Qué casualidad. ¿Qué pasó con el arca? Las autoridades de Israel bloquearon eso y ahora ya no se puede entrar. Ok, pues enséñame las fotos. Mira, saqué fotos, pero la gloria del Shekinah tuvo que velar el carrete de fotos y no hay fotos. Oye, ¿Dios quiere ser encontrado o se está escondiendo todo el rato? O sea, ¿me entiendes? Entonces, esa es mi experiencia con Rob Wyatt. Donde menos me lo esperaba, di con una señora, ¿ok?
con un corazón enorme, que le siguió por un tiempo, no sé si le siguió por 2, 3 años, ¿eh? Y hizo un montón de sus reservas y hacía sus programaciones, dónde vamos a ir siguiente, etcétera, etcétera. Si una persona que conoce... Y lo que ella me decía es lo siguiente, no quiero decir que nos estaba engañando. Prefiero decir que el tipo, de una u otra manera, vivía en una ilusión, en un auto-hipnotismo, como puede ser un autohipnotismo dentro de una mente secta, ¿no? Que en todo ve lo que quiere ver. Entonces, que lo que nadie veía, él lo veía. Y él se lo creía. Y de hecho, entiendo que en su lecho de muerte hubo una persona muy cercana a él, entiendo que le preguntó, Rob, a día de hoy, ¿sigues manteniendo, a pesar de que no tengas ningún tipo de evidencia externa y que no se pueda corroborar nada, absolutamente nada, ni siquiera esa estructura am, en Monte Ararat del Arca de Noé, ni siquiera esa se puede corroborar, ni siquiera esa? ¿Ok? A pesar de eso, ¿sigues manteniendo el hecho? Esto en su lecho de muerte, me estoy refiriendo que se iba a morir en 3 horas más, que vistes el arca del pacto en Jerusalén y que tenía la sangre de Jesús, porque por una grieta, cuando goteó la sangre de Jesús de la cruz, cayó por esa grieta y tocó el arca, etcétera, etcétera. Sigues manteniéndolo y en su lecho de muerte dice, lo sigo manteniendo. Entonces, una persona que trabajó con él 2 o 3 años, que es la chocha Cristina, como os comento, me decía, creo sinceramente que tenía una enfermedad mental que pueda ser un tipo en particular de esquizofrenia, o no lo sé, o algo que no sepamos, porque todo el mundo que trabajaba cerca de él podía ver que, ok, yo es que no estoy viendo lo que tú estás viendo. Y además es que no tengo evidencias fuera de lo que tú estás viendo de que lo que estás viendo es real. Entonces, yo no sé si es esquizofrenia, me decía, yo no sé si es cualquier otro tipo de enfermedad que desconozcamos, pero quiero creer que él sí que él se lo creía. Tenemos una serie en el canal de 3 programas llamado Inducción Mental. Entonces, siendo generosos, para no llamarlo un tramposo, porque no sabemos, porque yo no lo conocí tampoco, pero siendo generosos, existe la posibilidad de ser adoctrinado de tal manera que donde no hay nada tú veas cosas. Y luego, claro, no tienes las evidencias extra fuera de lo que tú estás diciendo, que te lo pueda confirmar. Y lo cierto es que Rob Wire no tiene evidencias fuera de lo que él dice para confirmar lo que estaba diciendo. Eso es la verdad. ¿Ok? Así que espero que te haya dado esa explicación. Gracias por traer a Rob Wire en ello, porque precisamente ahora en esta sección le hemos podido dedicar un poquitito más de tiempo, porque va a haber gente seguro que va a ver el estudio solo y lo primero que le va a venir es, si ha visto algún documento de Rob Wire, le va a venir Rob Wire en la cabeza. Así que muchísimas gracias, Jacobo, por traerlo. Si lo hubiera mencionado en el estudio, me hubiera quedado cortito y le hubiera sacado mucho tiempo a lo que es el estudio. Pero así podemos generar un clip independiente y subirlo así independiente con respecto a Rob Wire. ¿Ok?